¿Cuántos saben más bien que es una herencia? Una herencia es algo que nos dejan, ¿no? Es algo que nos deja. ¿Alguien ha recibido una herencia en su vida? Yo quisiera estar en el lugar de ustedes, recibir esa herencia, pero yo quisiera más que una herencia física. Chévere, ¿no? Que nuestra mamá, nuestro papá nos dejara una finca, un carro, una TLX, bien bacana. Pero yo creo que la mejor herencia es la que nos puedan dejar nuestros padres en el ámbito espiritual. Y hoy quiero hablarles de algo que quise titular: la herencia de la fe. La herencia de la fe. La herencia de la fe. ¿La herencia de qué? ¿Cómo se llama la palabra de hoy? Los que están en la virtualidad, si están pegados del dispositivo, coloquen el título de la prédica de hoy: la herencia de la fe. ¿Cómo así? O sea que si nosotros tenemos fe, vamos a recibir alguna herencia. Pues le voy a mostrar un personaje de la Biblia que le dejó una herencia a sus hijos, pero por pura fe, de mera fe. ¿Es fácil caminar en fe? Pero les voy a decir que yo me metí tanto en la vida de este personaje que yo dije: Dios mío bendito. Y uno a veces que 8 días no ve respuesta y se queja, en 15 días no ve respuesta y se queja. Miren lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 7. Hebreos capítulo 11 versículo 7. Reina Valera dice: por la fe. ¿Por la fe quién? ¿Quién? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor. ¿Con qué? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por parte de, que viene por la fe. ¿Cuántos aquí tienen fe? ¿Y qué es la fe? ¡Wow! ¡Lo felicito! Se lo sabe hasta de memoria. Pero vívalo. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y hoy quiero hablarles, como el libro lo indicaba, de Noé. Mire, así como Noé constituía un rayo de esperanza en esa época oscura. ¿Recuerdan que solo había pornografía, sexo, rumba, pachanga, incredulidad, hombres con hombres, mujeres con mujeres? Nada que no se parezca al mundo de hoy en día. Y nosotros vemos todo lo que está pasando en el mundo, pero si usted va y estudia el libro de Noé, dice que la única persona que encontró gracia ante los ojos de Dios en ese tiempo fue Noé. Fue la única persona. Y por eso yo le digo, hoy, ¿cuándo? El evangelio, usted representan ese rayo de esperanza para esta época que estamos viviendo. Usted y yo representamos ese rayo de esperanza para el mundo de hoy, que está sucumbido en las drogas, en el alcohol, en el pecado. Y así como Noé logró rescatar a su familia de esa manada de pecadores que habían, usted, el Señor hoy le llama a que trabaje y al menos rescate a su familia, por lo menos por su familia. Mire, la maldad de hoy en día está igual o peor que antes. La maldad está... No hay ejército en este mundo. Miren, ni las Naciones Unidas han logrado controlar todo lo que se está moviendo en el mundo. Cuando Dios por primera vez le habla a Noé sobre construir el arca, resulta que Noé tenía la mínima suma de 480 años. Cuando Noé le dice a él, cuando el Señor le dice a Noé, necesito que armes el arca, Noé tenía 480 años.
Cuando el Señor le dice a Noé que haga el arca, Noé no tenía hijos todavía. Pero resulta que él le dice: tú y tu familia se salvarán si empiezas a hacer el arca hoy. Noé no se puso a averiguar, Noé no se puso a preguntar, Noé no dijo: ¿cuál familia? Si yo no tengo familia, si yo no tengo hijos, ¿cuál familia es la que vas a salvar, Señor? Tú me estás diciendo que vas a salvar mi familia. ¿Qué tal que yo me desgaste armando un arca y tú no me des la familia que yo necesito? O yo nunca tenga familia. Él no empezó a cuestionar, él simplemente obedeció. ¿Qué hizo? Obedeció. Cuando Dios por primera vez le habla a Noé sobre construir el arca, además de que tenía 480 años, él nunca había llovido, nunca había caído una gota de agua. Entonces, ¿cómo se regaban las plantas, pastor? ¿Y cómo se regaban los árboles? A través de un rocío que subía de la tierra hacia arriba, de un vapor que subía. Así se regaban las plantas en ese tiempo. No había agua. Le dice a Noé: arme un arca, pero no le dice: ármela al lado del mar. Él no le dice: ármela que ahí está ese lago cerca. No había lago, no había mar cerca cuando Noé empieza a armar el arca. Le da las medidas exactas de cómo tiene que ser el arca. Tiene que ser de 3 pisos, tiene que ser de tanto de largo, tiene que ser de tanto de ancho. Y ustedes ven los dibujos y dibujan un barco, un arca. No, ¿sabe qué era eso? Un cajón. Lo que Noé armó era un cajón cuadrado. Eso no se puso a ponerle, no, él le dijo: póngale una puerta aquí, una ventana allá, y haga un cuadro de tanto por tanto por tanto por tanto y de 3 pisos. Y solo va a entrar usted y los animales y esto y su familia. Y Noé, yo creo que miraba para los lados y decía: ¿cuál familia? Pero nunca cuestionó a Dios. Nunca cuestionó a Dios. Ahora, sin lluvia y viviendo donde la gente no tenía familiaridad con gran cantidad de agua, el construir un barco parecía una locura. A él lo tildan de loco, a él lo tachan de tonto. Oigan a este: ¿y qué estás haciendo? Un barco, y una cosa tan grande, ¿dónde lo vas a poner a naufragar? Y empieza la gente a cuestionarlo, a tacharlo, a decirle loco. Pero Dios se había cansado de la manera en que el hombre estaba actuando. Él se lamentó, dice la palabra que Dios se lamentó de haber creado al hombre. Pero Noé contaba con el favor de Dios. Usted y yo hoy contamos con el favor de Dios. Si usted no contara con el favor de Dios, usted no estuviera aquí sentado escuchando palabra. Si usted no contara con el favor de Dios, Dios no hubiese cambiado su vida como la tiene hoy. Dios no hubiese restaurado su matrimonio, Dios no hubiese restaurado su casa, Dios no hubiese restaurado su hogar. Usted, quién sabe dónde estuviera revolcándose hasta ahora si no hubiese alcanzado gracia de Dios. Yo, ni para qué le cuento dónde estuviera si Dios no hubiese colocado gracia en mi vida. ¿Qué tiene que ver con nosotros la historia de Noé, pastor? Esto empieza con la fe. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos le están pidiendo algo al Señor en los últimos días que necesitan que Él responda? Levánteme la mano, levánteme su mano, déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mira cuántas manos se levantan, Señor. Tú nos prometiste, Señor, y dijiste que nosotros no éramos ni hombres para mentir, ni hijos de hombre, ni tú no eres hijo de hombre para arrepentirte, Señor. Padre, contesta, y a través de la fe que está mostrando cada persona en esta mañana, te pido que respondas, Padre Celestial, en los próximos días a esas peticiones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay muchos tipos de familias: familias físicas, familias espirituales, familias representadas en la iglesia. Esto es una familia. Usted y yo somos familia. Algunas tienen hijos, algunas son mayores, algunas son menores, algunas tenemos nietos, pero todo es una familia. Miren, todos tenemos algo en común con Noé. Dios te llamó a ser responsable de la salvación de tu familia.
así como a Noé. A Noé lo llamó y lo responsabilizó por lo que pasara con su familia de ahí en adelante. Y aunque Noé no tenía familia, y aunque Noé no tenía hijos, y aunque no había llovido por mucho tiempo, Noé decidió creerle a Dios y empezar a obedecer y a armar el arca. Ahora, hoy Dios te va a dar direcciones claras, porque Dios hoy te dice que tienes que empezar a construir el arca donde un día tu familia se salvará. Dios hoy te está haciendo el llamado, como un día lo hizo con Noé. Hoy te está diciendo: empieza a construir el arca. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. No deje de doblar rodilla. No deje de hacer sus peticiones. No deje de ir al grupo Crecer. No deje de clamar al Señor. No deje de proclamar su nombre. Siga construyendo el arca, que le prometo que un día Dios va a salvar su familia a través de todas las peticiones y de las rodillas que usted ha doblado en su casa. No se canse de hacerlo. No se canse de hacerlo. ¿Sabe cuánto duró la armada del arca? Duró 120 años. Duró 120 años. Y Noé nunca se cansó. Nunca es tarde. Siga doblando rodilla por sus hijos. Siga doblando rodilla por su esposo. Siga doblando rodilla por su esposa. Y le aseguro que el Señor va a salvar su familia cuando usted menos lo piense. Las instrucciones de Dios tal vez parezcan imposibles. Es imposible armar un barco tan ostentoso como el que estaba armando Noé. Noé nunca dijo cuándo voy a terminar, pero un día le creyó al Señor cuando dijo: voy a acabar con el mundo entero y solo tú y tu familia te vas a salvar. Solo tú y tu familia van a poder entrar en ese barco. Solo tú y tu familia van a poder entrar en el barco que hoy estás construyendo. El hecho que tú estés aquí sentado no es casualidad. Tú estás construyendo el arca donde un día te vas a salvar junto con tu familia. No te canses. Le hablo al que está a punto de tirar la toalla. Le hablo al que está a punto de no volver a la iglesia. Le hablo al que se apartó de los grupos Crecer. Le hablo al que un día dijo: hoy abro la puerta para el grupo Crecer, pero mañana la cierro. A ese le estoy hablando, porque yo sé que uno se cansa. Yo lo sé. Yo sé que uno a veces se cansa. Déjeme enseñarle dos cosas. Uno, la fe empieza por la obediencia. La fe empieza por la obediencia. Y si usted va y lee Génesis capítulo 6 versículo 22, dice: y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. ¿Noé hizo qué? Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios le había mandado. Noé no cuestionó. A veces nosotros vamos, doblamos rodilla una semana y después estamos cuestionando al Señor: ¿y para cuándo? ¿Y por qué? Y me dijiste que iba a tener hijos y ya llevo 6 meses y nada, que quedo en embarazo. Me dijiste que me ibas a dar esto. Me dijiste que me ibas a dar un buen esposo. Me dijiste que me ibas a dar una buena familia. Y yo sigo esperando, Señor. Mire, el calendario de Dios solo lo entiende Él, nadie más. No juegue con el calendario de Dios. Simplemente coja su martillo, coja sus puntillas y siga armando el arca, que hasta ahora lo ha hecho bien. Va bien en el proceso. No se canse. La fe empieza con la obediencia. Noé tuvo fe al construir el arca. La fe de Noé hizo que él obedeciera el mandato de Dios de construir un arca sin ninguna señal visible. Mire, Noé no le dijo: al menos una gotica, pues, o al menos una gotica de agua para yo mostrarle a la gente, para poder que crean. Él no cuestionó. Él dijo: tú mandas, yo obedezco. Él no dijo: yo necesito una señal, una brisita, Señor, que se ponga oscuro al menos, pues, y que truene para que la gente se asuste y empiece a creer. No, Noé dijo: usted manda, yo obedezco. Mire, no hubo un evento previo en la historia para levantar la fe de Noé. No lo hubo. No había agua. No había agua. Y a veces la gente te podrá tildar de loca.
Te podrá tildar de loco porque entre más metido estás en la iglesia, tu hijo de pronto está más en la cancha fumando marihuana. Pero en el nombre de Jesús te estoy diciendo que esa arca ya la estás armando y que ahí va a entrar tu hijo, ahí va a entrar tu familia. Y la gente dirá, ¿y él por qué mantiene metido en la iglesia y la familia perdiéndose? Y ella por qué mantiene volando rodilla y la familia perdiéndose. Porque es en el tiempo de Dios y Dios te quiere enseñar algo. ¿Qué? No sé, pregúntele a él. Pregúntele a él, la respuesta la tiene Dios, nadie más. Y ella metida en la iglesia, y ese señor con la Biblia debajo del brazo, y a usted y a mí nos han tildado muchas veces de loco, pero gracias a Dios, y le puedo dar fe de eso, que al hoy yo puedo ver la gloria de Dios en mi familia. ¿Siempre fue así, pastor? No, ya les he contado, mi familia era podrida en el pecado, y no me da pena decirlo. Antes lo digo con orgullo para mostrarle que Dios sí cambia, que Dios sí salva, que Dios sí restaura. Mire, Noé ni siquiera tenía hijos cuando comenzó a trabajar en ese barco. ¿Sabe? Cuando nacieron los hijos, cuando nació el primero, que fue Sem, Noé ya llevaba 20 años armando el arca. Cuando nace Sem, resulta que él, por ahí a los 5 o 6 años, él alcanza a ver al menos el esqueleto. Cuando nacen los otros dos, y entonces ellos nacieron en el proceso de la armada del arca, en el proceso de la fe, en el proceso del creer. Y por eso ellos también se salvaron, porque crecieron en el proceso y ellos empezaron a instruirlos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Empezaron a instruirlos y a enseñarles: es que Dios dijo, es que Dios mandó, esto lo estamos armando para esto, vamos a hacer esto, usted ayúdeme aquí, usted vaya a conseguir la madera, usted ayúdeme a lijarla, usted ayúdeme a hacer esto. Y él involucró a toda la familia para que le ayudara a armar el arca. Mire, por eso yo hoy, querida iglesia, les invito a que le obedezcan a Dios. Dios es justo y te va a dar siempre en su debido tiempo lo que tú necesitas. Él te lo va a dar, pero en su tiempo. Mire, a veces nosotros empezamos a caminar, empezamos a creer, empezamos a obedecer, pero usted empieza a obedecer y usted quiere todo para hoy, para allá. Estos días leía el libro de Salmos y me hablaba como un evento que estaba estipulado para 400 años, bíblicamente, el Señor se tardó 430. Y empiezo yo a mirar y empiezo a escudriñar y yo digo, pero si el Señor lo había estipulado, claro, lo que quería era mostrarnos que el calendario de Él no tiene nada que ver con el de nosotros. Es totalmente distinto. La Biblia lo dice, un año pueden ser, o 10,000 pueden ser. Tiempo de Dios se llama Kairos, eso no lo entiende nadie. Noé no esperó para ver la lluvia. Él no esperó hasta que sus hijos nacieran. Ah, tú me dijiste que cuando tuviera familia, entonces cuando nazca mi primer hijo voy a empezar a construir el arca. No, él obedeció y empezó inmediatamente a construirla. Hay que obedecer. Aló. Hay que ¿qué? Mire, hay gente esperando que Dios traiga a la familia a la iglesia para empezar a servir. ¿Por qué no empezar a servir para que Dios traiga a la familia a la iglesia? ¿Por qué no empezarlo a hacer antes? ¿Por qué no meternos de una vez en la obediencia del Señor? Cuando venga mi hijo, yo me voy a meter con él a tocar la guitarra. Cuando venga mi hija, yo me voy a poner a danzar con ella aquí en la iglesia. Yo voy a esperar que llegue toda mi familia, pastor, para poder ayudar en el servicio a la iglesia. Le aseguro que si primero usted empieza a construir el arca, su familia llegará. Y su familia será salva en el nombre de Jesús. Obedecer el plan de Dios para su vida y ministerio, ¿sabe qué significa? Significa aprender completamente, o depender más bien completamente del tiempo de Dios. Dependa de Dios. Obedecer el plan de Dios significa confiar en Él. Aló. Para que te direccione y para que te guíe en cada paso que tú des. Mire, cuando
el Señor le dice a Noé que haga el arca, ¿sabe qué me causó curiosidad? Él en ningún momento le dice: suba unos remos, póngale un timón, suba unos salvavidas, póngale unas velas para que el viento lo vaya a direccionar. Él no le dice nada de eso. Simplemente le dice: haga el cajón, mijo, suba los animales y súbase usted y su familia. No le dice nada más. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta donde fueron fue el Señor que los guió, los direccionó y los llevó hasta donde tenía que llevarlos. Y ahí es donde yo le invito: deje que el Señor sea el que maneja el timón de su barco. Permítale al Señor manejar el timón de su vida, el timón de su familia. Usted y yo no podemos controlar la navegación del arca de Dios. ¿Sabe qué puede hacer usted? Empiece a construirla. Empiece a construir el arca. Siga así como está. Siga viniendo a la iglesia. Usted está construyendo bien el arca, paso a paso, poco a poco, semilla tras semilla, sembrando, sembrando, sembrando. Y le aseguro que un día recogerá. Mire, esa arca que tú construyas es la que van a heredar tus hijos. Voy a volver a repetir lo que dije. El arca que usted está construyendo es la que van a heredar sus hijos. Es el arca donde un día se van a subir para ser salvos. Es donde un día van a decir: yo conozco de la palabra porque un día mi mamá, yo conozco de la palabra porque un día mi papá, yo toco la batería porque un día mi abuelo me llevaba, mi abuelo me traía, yo veía cómo leía la Biblia, yo veía cómo predicaba, yo veía cómo me enseñaba, yo veía cómo me llevaba. A veces ni siquiera yo quería ir, y así fuera la fuerza, él me llevaba a la iglesia. En esa arca un día vas a ser tú el protagonista. Pero tú tienes que seguir construyéndola. Dios no te olvidará. Él te va a traer salvo y te pondrá exactamente donde Él quiere que tú estés. No necesitas un timón, hermano. No necesitas un capitán. El capitán de tu barca ya está. Se llama Jehová de los ejércitos. Tu vida ha dado un volco de 360 grados para mejorar, porque Jehová ha direccionado tu vida. Tu matrimonio está caminando hoy en día bien porque le permitiste al Señor manejar ese barco. ¿Aló? Lo segundo que quiero enseñarle es que la herencia de tu fe es que tus hijos también entrarán en el arca. Tus hijos también entrarán en el arca. Miren lo que dice Génesis capítulo 7 versículo 1. Génesis capítulo 7 versículo 1. Yo lo tengo en Nueva Versión Internacional. Dice: el Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado de esta generación. Génesis 7:1. Mírelo ahí. El Señor le dijo a Noé: entra en el arca. ¿Con quién? Entra en el arca. ¿Con quién? Porque tú eres el único que encontró gracia. Solo en ti encontré gracia. Qué bueno que el Señor pueda decirnos a nosotros: no eres perfecto, pero estás caminando bien. No eres perfecto, pero vas en el proceso. No eres perfecto, pero ya no dices mentiras. No eres perfecto, pero ya no maltratas a tu esposa o a tu esposo. No eres perfecto, pero estás levantando bien a tus hijos. No eres perfecto, pero ya te estás congregando. No eres perfecto, pero al menos ya sacas un tiempo para hablar conmigo. No eres perfecto, pero por lo menos ya te arrepientes de las cosas malas que haces. Aunque no eres perfecto, tienes ante ti los ojos de Dios. Tienes gracia. Después de 20 años de que Él empieza a construir el arca, Sem, que es el primer hijo que nació, después luego Jafet y después luego Cam. Estos hijos nacieron en la construcción del arca, en el proceso del arca.
Mire, ellos escucharon a su padre predicar todos los días. Ellos soportaron las burlas de sus padres. Ellos soportaron la burla de los incrédulos. Yo lo he hecho. Yo a veces he soportado burla de la gente y hasta de la misma familia. Pero miro a un lado, miro a mi familia, miro a mi esposa, miro a mis hijos, miro a mis nietos y digo, vale la pena. Vale la pena seguir caminando con el Señor, vale la pena seguir predicando su palabra, vale la pena seguir con Él, vale la pena seguir sujetado de su mano, vale la pena seguir aferrado al Señor, vale la pena seguir construyendo el arca donde un día mi familia se salvará, vale la pena dejarle un legado a mis hijos de predicar la palabra del Señor, vale la pena decirle, un día pequé, un día la embarré, pero me arrepentí, el Señor me salvó, el Señor me rescató y ustedes van conmigo para el arca. Y esa es la herencia que tenemos que dejarle a nuestros hijos. Esa es la herencia que vamos a rescatar nosotros. El construir el arca para poderlos montar con ella. Montar en ella y decirle, vamos, que sí se puede. Ellos aceptaron o creyeron, escucharon puras burlas. Yo me imagino a los hijos viendo cómo se burlaban de su papá. Ese señor está loco, tu papá está loco. ¿Cómo va a hacer un barco en esta sequía? Mira que hace miles de años, cientos de años que no llueve. ¿Dónde va a poner a flotar esa arca si no hay un lago cerca? Tu papá, ¿dónde va a poner a flotar ese arca si no hay un mar cerca? Dime dónde. Tu papá está chiflado. Y muchas veces quizás a usted o a mí nos han dicho lo mismo, por loco que le llamen, loco pero en la presencia de Dios. Dios ha cambiado mi lamento en baile, por eso nos llaman locos, porque ya no somos unos aburridos, porque ya no lloramos, sino que simplemente reímos, porque ya no nos sentamos a llorar a lo que diga la gente, sino que simplemente nos gozamos en la presencia de Dios. Él ha cambiado tu lamento en baile. ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? Noé duró 120 años haciendo el arca. 120 años para poder ver un día lo que Dios prometió que iba a pasar. ¿Cuánto llevas en la iglesia? ¿Cuánto llevas quizás aguantando burlas hasta de tu propio esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu familia? ¿Cuánto llevas? ¿Y quieres tirar la toalla? Pues Noé duró 120 años y tiró aguante y un día vio la gloria de Dios en su casa. No te canses. ¿Cuántas veces has querido tirar la toalla? Se me pregunta a mí, muchas veces he querido tirar la toalla. Muchas veces he sentido que no vale la pena. Muchas veces me he sentido cansado. Pero cuando leía yo decía, 120 años. Pero yo me imagino después a Noé sentado en el arca con tremendo aguacero y agua por lado y lado, y ver a su familia ahí y mirar hacia el cielo y decir, Señor, un día te creí, me costó esfuerzo armar este barco, sudé 120 años, pero hoy veo tu gloria. Gracias por salvarme, gracias por salvar mi casa, por salvar mi familia, Señor. Hay personas que llevan en la iglesia no sé cuánto, 20 años, 15 años, 10 años, 1 año, 30 años, toda la vida, son hijos de pastores. Hay gente que ve y puede mirar que ora y que ora y que ora y aún no has visto los resultados. Pues yo veo en Noé que entre más pasaba el tiempo, él más amor le metía a la obra de Dios, más amor le metía a la construcción del arca, pues él sabía que tarde o temprano se cumpliría lo que Dios dijo que iba a pasar. Tarde o temprano, tú y tu familia van a ser salvos. ¿Cuándo? Pregúntele al Señor. ¿Dónde? Pregúntele al Señor. ¿Cómo? Pregúntele al Señor. Pero no se canse de construir el arca. No se canse de construir el arca. Construyendo el arca, quizás usted va a estar clavando una puntilla y se va a machucar. Construyendo el arca, quizás usted va a ver que lijando se raspó una manito. Construyendo el arca, quizás va a llegar la hora donde usted se tiende en el piso y diga, ya me cansé, ya no voy más. Pero al otro día es hora de sacudirse la ropa y de meterse otra vez, seguir construyendo el arca que un día te salvará y salvará a tu familia. Hágalo por usted, hágalo por sus hijos. Ellos merecen todo ese esfuerzo que usted le ha metido.
Su hijo merece todo ese esfuerzo que usted le ha metido. Su nieto merece todo ese esfuerzo que usted le ha metido hasta hoy. El ver a tus hijos caminando con el Señor, yo pienso que es la mejor herencia que podríamos tener nosotros. Yo no tengo que ir a buscar un muchacho a la cancha porque anda fumando marihuana. A veces me toca irlo a buscar a la iglesia. Esa es la herencia que Dios me prometió un día y yo la estoy viendo. Esa es la herencia y ese es el arca que empecé a armar hace 15 años cuando llegué a la iglesia. 15 años construyendo el arca. Y hoy poder ver a mi familia caminando con el Señor, sirviéndole al Señor. Mis nietos aprendiendo a tocar la batería y algún día los voy a ver ahí tocándola. Esa es la herencia que Dios me dijo que yo iba a reclamar. Me ha costado trabajo, sí. Me ha costado lágrimas, sí. Me ha costado doblar rodillas, créame que sí. Pero hasta hoy yo puedo decir, ha valido la pena. Ha valido la pena construir el arca. Ha valido la pena los juetazos que me he pegado. Ha valido la pena cada momento. Ahora, en vez de estar pensando en tirar la toalla, ¿por qué no te comprometes más con la obra del Señor? Y te aseguro que terminando este año verás en tu familia plasmada la promesa que Él nos dio para este año. Mi casa y yo serviremos a Jehová de los ejércitos. Él nos lo prometió. Recuerden, el 1 de enero Él dijo, para el 2024 es familia. El 2024 la central será una familia. El 2024 muchos empezarán a servir solos, pero terminarán el 2024. Terminando el 2024 van a glorificar el nombre del Señor, porque toda la familia terminará sirviéndole al Señor. Esa fue la promesa que nos dio y yo le creo. Yo le creo. Ahora no es tanto tiempo construyendo el arca y usted piensa que Dios le está pidiendo que haga cosas difíciles. Usted piensa que Dios le está diciendo que haga algo difícil. A Noé lo puso a clavar puntilla 120 años. Usted solamente le está diciendo, construya el arca. ¿Qué es construir el arca para nosotros como cristianos? Ya llegamos, ya nos plantamos, estamos en escuelas, estamos en Grupo Crecer, tenemos un mentor cerca, oramos por nuestros hijos. Empiece a servirle al Señor. Empiece a servirle al Señor. Ahí fue donde yo empecé a ver que toda mi familia cogía esa ruta. Mire, todos los días que llovió y todos los días después que paró la lluvia, el barco flotó exactamente al gusto de Dios. Lo que está pasando en su vida no es una casualidad. ¿Sabe cómo le llamo yo? Sea bueno, sea malo, yo le llamo diosidencia. Hoy en día yo estoy donde estoy, pero todo lo que me pasó, no tan bueno, en mi vida pasada, yo le llamo diosidencia. Él permitió que yo pasara todo eso para poder enrutarme donde estoy hoy, para poder tener la familia que hoy tengo. Yo le llamo diosidencia. Que me hirieran las veces que me hirieron, que me maltrataran las veces que me maltrataron, que tuviese que dormir en la calle como muchas veces lo hice. Eso fue una diosidencia, una lección que Dios estaba permitiendo que yo viviera para poder enrutar mi vida. No era casualidad que yo tuviese que dormir debajo de una escalera alguna vez. Fue por mi mala cabeza. Y ahora entiendo por qué Dios estaba permitiendo que pasara todo eso, para que un día empezara a armar el arca en la cual mi familia se va a subir algún día. Esa arca no tuvo timón, ¿sabe? Esa arca no hubo un método para navegar, no hubo velas. Noé y su familia estuvieron completamente a la misericordia de Dios, como usted y yo lo estamos hoy. Dirección y tiempo de Dios. Noé no se puso a preguntar, ¿esta arca cuándo va a frenar? ¿Dentro de 40 días? ¿Dentro de 40 noches? ¿Dónde es que vamos a hacer la parada, Señor? ¿Dónde es que nos vamos a tener que bajar? No, él no cuestionó, se subió y esperó. Ellos no tenían la menor idea de dónde iban. Ellos no tenían la menor idea de dónde llegarían. Ellos no tenían la menor idea de cómo sobrevivirían. Una vez que desembarcaran eso, mucho viaje tan bacano, ¿sí o no? Yo me monto aquí, yo no sé dónde voy a parar, a qué horas voy a parar, cómo me voy a bajar del arca. Pero lo que sí sabía Noé es que cuando se bajara del arca, se iba a bajar
con toda su familia. Y es lo que yo le traigo en esta mañana. Te vas a bajar del arca. Cuando termines de armarla, un día naufragarás con tu familia, pero también te bajarás y salvarás a tus hijos, en el nombre de Jesús. Y quiero concluirle con algo. Le doy un consejo muy práctico hoy a usted, al que sirve en la iglesia y al que aún no lo está haciendo. Vea a su familia como su primer y principal ministerio. ¿Aló? El primer ministerio en el cual tenemos que poner los ojos se llama familia. Hay personas que tienen unos ministerios enormes y unas familias vueltas nada. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve tener usted yo con una iglesia 3 veces más grande que esto y mi familia va destrozada? No sería coherente, ¿cierto? Ellos tenían algunos ministerios del evangelio, salvan miles de vidas afuera, pero su familia se está muriendo, su familia se está derrumbando. Pues yo le hago el llamado: piensa en su familia, y el arca que ha construido hasta hoy, que sea un arca por su familia y para su familia. Déjese guiar por Dios, deje que esa arca la guíe Dios. No olvide que su familia es su principal ministerio. Quiero regalarle esta frase. Si quiere, plásmela en el WhatsApp, póngala en el Facebook, póngala en los estados. No sé si la copiaron por ahí. Dice: la verdadera, espectacular, muchas gracias. La verdadera fe te impulsa a obedecer la voluntad de Dios, y lo que heredarán será la salvación de su familia. La verdadera fe te va a impulsar a obedecer a Dios. La verdadera fe es obedecer a Dios. La verdadera fe es hacerle caso a Dios. Dios dijo que te iba a salvar, camine con Él. Dios dijo que te iba a dar, hágale caso. Dios dijo que hicieras esto, que construyeras esto, que te metieras hágale caso al Señor. La verdadera fe te impulsa a obedecer la voluntad de Dios, y lo que un día heredarás será la salvación tuya y la de tu familia. En el nombre de Jesús.